¿No sentís cómo se acerca un trueno inmenso, un coro, una legión de fuego de ternura? La voz de Federico baja por el genil, baja el junco fino de su cuerpo. El largo cielo de agua convertido se abre como una rosa al llegar al Guadalquivir. Hola, pues buenas tardes, noches. Qué bueno que se han quedado por aquí en el centro, que han venido a esta charla y a ver esta pieza de Silvia Segarra Lagunes. El fin de semana pasado se celebró aquí en el colegio y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el Congreso Internacional México y García Lorca, la tradición andaluza en México. Y fue un diálogo acerca de la presencia de García Lorca en México. Se habló mucho de la posibilidad de que García Lorca hubiera llegado como otros exiliados a México, ¿no? Como el destino no lo permitió y fue trágico, pero pues, estuvo invitado, estuvo posponiendo el viaje a México, donde se estaban ya representando sus obras de teatro y donde él estaba planeando un viaje que finalmente fue posponiendo. Había estado recientemente en América, había estado en los Estados Unidos y en Cuba, y el viaje a México era inminente. Su asesinato lo impidió. Pero sin embargo, y esto se platicó mucho en el encuentro, García Lorca es un autor muy conocido y muy popular en México. De alguna manera, ese viaje que el hombre no pudo realizar, sí lo realizó su obra. Fue en México, se publica su poeta en Nueva York, antes que en España. Se lo publica Editorial Cénica, que hacía su amigo José Bergamín, y la primera edición de García Lorca se da en México, la primera edición del poeta en Nueva York, de manera que Lorca terminó de alguna manera integrándose a nuestra cultura y formando parte de la sensibilidad, digamos, poética y espiritual de nuestro país. Y eso, por supuesto, acompañado del exilio español que hizo de García Lorca una de sus territorios de la nostalgia y de la recreación de la cultura española del exilio. Y esta historia de la recreación, de la presencia de Lorca entre nosotros, es un tema que a Silvia Segarra le ha interesado particularmente. Silvia hoy está aquí para presentarnos un diálogo qué lástima que no pudimos coincidir con la llegada de otros granadinos como tú, que eres en parte mexicana, granadina. Estuvieron poetas como Luis García Montero, como Juan Carlos Alegría, como Andrés Soria y Laura García Lorca, la sobrina. Una de las presencias de la tradición andaluza, pues es la presencia de alguien como Juan Rejano, un poeta también andaluz, cuyo libro sacado de esos libreros del exilio hoy trajo Silvia para que nos acompañara. Y Silvia ha hecho una investigación, digamos, de imágenes, de cómo la presencia de ese exilio entre Juan Rejano, García Lorca, y desde luego la memoria de su propia vida, de su propia presencia como hija de ese exilio, como parte de esa cultura del exilio español en México, como estudiante de las escuelas de refugiados españoles,
Y como alguien que es una experiencia de la de Silvia curiosa, porque Silvia regresa, pero no regresa, se fue a vivir a España, ¿no? Y eso no es lo más común entre esos hijos del exilio, es más bien una excepción. Y eso le ha dado, si el exilio era una melancolía, tenía, entre otras cosas, la melancolía de la España perdida, Silvia ha construido otra, la melancolía de la España en el exilio mexicano. Es una vuelta de tuerca a aquella historia. Silvia es licenciada en diseño industrial, es doctora en historia del arte, especialista en mobiliario urbano, en espacios públicos, en contextos históricos. Es también una apasionada del lenguaje fotográfico, campo en el que ha trabajado y obtenido considerables reconocimientos y menciones. Yo conozco a Silvia desde que teníamos creo que 6 años, más o menos, o 5. Bueno. Entonces pues es un encuentro pues muy, a mí me encanta, no siempre, no son otras cosas que no son muy comunes, es mantener amistades a lo largo de tantos años, ¿no? Y eso es posible con Silvia y con Ramón Wilson, que está aquí, que es parte también de esa historia. Entonces, bueno, vamos a ver una pieza y yo creo que nos puede contar algo Silvia de cómo la construyó. No lo hizo sola, hizo un diálogo con otro colaborador. Quizás podemos verla y después continuar la charla. Nos saldrán preguntas y observaciones, opiniones. Entonces, Silvia, tienes la palabra. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en un viernes en el centro, que no es nada fácil. Y qué bien, como dice Eduardo, que se quedan por aquí un poco más tarde. Bueno, tengo la suerte de estar bueno, de ser mexicana, eso es una gran suerte, y tengo la suerte de estar en Granada y justamente en la tierra de García Lorca. Y entonces todo esto, como tú dices, se enreda de una manera muy fuerte, ¿no? Ya no es que es una vuelta, no es solo una vuelta de tuerca, es un bucle que va y viene constantemente. Yo vengo mucho a México, sigo viniendo mucho a México. Y bueno, este proyecto también se da el caso que Juan Rejano fue muy amigo de mi padre era exiliado, como ya lo ha dicho Eduardo, era arquitecto, pero en todo ese grupo del exilio español, Rejano era un poco más viejo que mi padre, que Rejano era de 1903 y mi padre era del 8, pero bueno, estamos hablando de la prehistoria, sobre todo a los jóvenes es así como del antesiglo pasado, pero fueron muy amigos en México, bueno, fueron amigos en España, muy amigos en México. Mi padre también estuvo en Madrid en la época de la residencia de estudiantes, en la época tan importante de García Lorca en Madrid, en la residencia de estudiantes. No participó en la barraca, yo creo que por casualidad, pero bueno, era todo este grupo de intelectuales españoles, de los cuales pues muchos acabaron viniendo a México. Juan Rejano llegó entre los primeros en el primer grupo, en el barco Sinaya, en el 1939, y siempre él escribió en aquel famoso diario que hicieron en el barco de Sinaya, para quienes no estén muy familiarizados con el tema. En el exilio vinieron un montón de barcos en el exilio español por el franquismo y por la guerra civil, vinieron varios barcos que estaban patrocinados por el Estado mexicano para traer a los exiliados, a los que huían del fascismo y del franquismo en España durante la guerra civil, y sobre todo en el año 39, cuando ya el Frente Republicano había perdido la guerra, y entonces vinieron. Y uno de los primer barco, me parece que fue el Sinaya, que llegó aquí en junio del 39, me parece, en ese venía Juan Rejano. Mi padre llegó 2 o 3 años después, no, 1 año y medio después, y el caso es que todos son una serie de coincidencias. En el 2019 nos invitaron a un grupo de artistas, yo no quiero decir que soy artista, pero bueno, a un grupo de personas creadoras de la Universidad de Granada para un homenaje que se iba a hacer a Juan Rejano.
Juan Rejano nació en Puente Genil, también era andaluz, en la provincia de Córdoba, y entonces hay una Fundación Juan Rejano que anualmente da un premio de poesía desde hace 5 años. Y nos invitaron a que hiciéramos una exposición alrededor de Juan Rejano. Y entonces se nos ocurrió sacar pues, a la luz este libro de Rejano que dedicaba precisamente a Federico García Lorca. Es este libro que se llama El poeta y su pueblo. El poeta y su pueblo, y me lo leo porque cuando me pongo así me pongo nerviosa y ya no sé lo que digo. El poeta y su pueblo, un símbolo andaluz, Federico García Lorca. Como dice Eduardo, ha salido del fondo de las lecturas y de la colección de escritos de los exiliados españoles, y es un libro que le dedica, es un libro muy, muy sentido y muy duro que escribe Juan Rejano, dedicado a García Lorca, siempre lamentando el asesinato de García Lorca en los primeros años, pocos días después del levantamiento franquista, en el cual pues el día 19 de agosto del 36 se lo llevaron, lo sacaron de la casa del poeta Luis Rosales, se lo llevaron y en un lugar indeterminado entre Lizna y Alfacara, a las afueras de Granada, lo asesinaron. Tan indeterminado que no se sabe exactamente dónde están sus restos, no se ha podido determinar porque terminó en una fosa común junto con otras muchas víctimas del levantamiento fascista. Entonces, a raíz de esto, pensamos que un encuentro entre granadinos y una mexicana que estaba por ahí de casualidad podía ser un encuentro interesante, y entonces se hicieron, somos 4 los participantes, aunque en realidad en el video que vamos a ver solamente están las fotografías de Francisco José Sánchez Montalbán y yo, que es un fotógrafo de Granada, en realidad es de Murcia, se ha formado en Granada, de Rafael Peralvo y Elizabeth Álvarez. Ellos presentaron trabajos pictóricos y lo nuestro era trabajo fotográfico. Al principio pensábamos que fuera un trabajo un poco libre de los dos, y cuando empezamos a trabajar llegamos a la conclusión que lo ideal era hacer dípticos fotográficos y hacer como la mirada de Granada y del Genil, que es el río que cruza por Granada y que además también cruza por Puente Genil, que es la tierra del Juan Rejano, o sea, cruza por la tierra del Lorca y por la tierra del Rejano, que es otra cosa que los une, y entonces decidimos que era una idea que podía ser interesante, establecer un diálogo entre imágenes, una especie de poesías visuales, entre Granada y México. Y entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea, cada uno por su lado, trabajamos cada quien por su cuenta. Yo vine a México, hice las fotos, Francisco hizo las fotos en Granada, bueno, y en los alrededores de Granada, y después las fuimos viendo juntos y fuimos tratando de hacer estas imágenes y estos dípticos fotográficos divididos en 3 temas principales, que son el poeta y su tierra, el exilio, y luego una serie de homenajes que hace el mismo Rejano en el libro a Miguel Hernández, Antonio Machado y a Lorca. Y entonces, bueno, pues hicimos este ejercicio y acompañamos estos dípticos fotográficos con algunas frases del libro, de algunos poemas, algunos pequeños versos entrecortados, entresacados de los poemas de Rejano, que nos parecían que podían estar de acuerdo con las imágenes que estábamos haciendo. Y hicimos eso, esto lo hemos convertido a una especie de ejercicio visual a través de una videograbación,
en la cual en lugar de escribir los textos, pues los textos están, los versos están leídos. Y entonces lo interesante de todo esto no es tanto lo que yo pueda decir, sino lo que ustedes puedan ver y que esperamos que les guste. ¿Con qué idea tomaron las fotografías? Con ninguna, vamos, con la idea primero de que no fueran figuras o formas que representaran algo concreto, sino que fueran ideas mucho más conceptuales. Y después la idea fundamental era tratar de encontrar una cierta esencia en México. Bueno, en México intenté buscar algunas de las huellas que pudiera haber encontrado Rejano en México. No sé, algunas imágenes de la que fuera la embajada de la República Española en el exilio, unas imágenes en el Ateneo Español, precisamente del diario del Banco Sinaia, pero es muy difícil encontrar huellas de lo que del México que pudo haber visto Juan Rejano en 1940 o en 44, que fue cuando publicó el libro, respecto a casi un siglo después. Entonces la idea era más bien pensar, después de haber leído el libro de Rejano, pensar en algo que de alguna forma conceptualmente identificara ese pesar que refleja Rejano en el libro, no solamente en estos poemas, sino en la mayor parte de sus libros, que alguna vez lo dijo, no puedo repetir textualmente porque no me acuerdo textualmente de las palabras, pero que en alguna entrevista que le hicieron, pues decía que siempre había encontrado tener esa especie de muro frente de él que lo separaba de su tierra, y que sin embargo, a través de pensar y a través de vivir en México, podía acercarse a lo que había dejado en España. Juan Rejano murió casi preparándose para volver a España después de restablecida no se había restablecido exactamente, pero después de la muerte de Franco. Él murió en el 76, Franco había muerto en el 74, 75, y él estaba preparándose, pero ya no logró volver. Pero siempre tuvo una nostalgia muy, muy grande por España, pero sobre todo por todo lo que la España que él había conocido había perdido durante los años del franquismo. Y siempre siempre tuvo esa nostalgia y ese pesar que se refleja en muchos de sus libros. Entonces la idea era esa. Y por parte de Francisco, pues era intentar captar algunas ideas, sobre todo del genil. La exposición se llama El genil al mar apasionado, el genil al mar apasionado, precisamente porque el genil es el que une a esos dos poetas y es el hilo conductor de hecho hay otro libro de Rejano que se llama El genil de segundo, me parece, que siempre tuvo muy presente ese río, y el genil va al mar, es decir, al mar que trae a Rejano en sí. Entonces son fotografías conceptuales, digamos. Y luego ya les fuimos, una vez que las habíamos hecho y que habíamos establecido los dípticos, pues las relacionamos con algunas de los versos de la poesía del libro. Primero armaron la imagen y luego le pusieron la poesía, ¿o? Un poco de todo. No, la verdad es que no tuvimos así como un método muy mecánico de hacer las cosas. Todo lo fuimos armando de acuerdo a cómo iba surgiendo y cómo íbamos pensándolo sobre la marcha. Al principio no sabíamos qué resultados iba a tener. Ni siquiera sabíamos si iba a tener unos resultados convincentes para los dos, porque además, de hecho, el trabajo fotográfico que hace Francisco y el que hago yo son muy diferentes.
y entonces no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar. Cuando vimos que funcionaba, decidimos el tema de los dípticos, y sí pensábamos en la poesía de Rejano, pero por ejemplo la adición de fragmentos de los versos de Rejano acompañando a las fotografías fue casi al final. Pero es que algunas nos quedaba muy claro que representaban alguno de esos versos. Entonces no tuvimos un proceso así como muy exacto, muy preciso de cómo lo íbamos a hacer. Como sucede casi siempre con la creación, ¿no? Pero quedó muy bien, está muy bonito. Muchas gracias. A mí me gusta ver, hay dos lugares de tu mirada que son, tiene algo de arqueológico, ¿no? Una especie de arqueología sentimental, ¿no? Como ver en las ruinas, poder imaginar la historia a partir de la ruina. Hay una que es la Embajada de la República Española en México, que es un edificio que está en Londres, casi esquina con Bruselas, y es un edificio pues, a mí me parece mágico y me encanta que todavía esté ahí así, porque seguramente pronto la especulación inmobiliaria y el valor del terreno pues va a desaparecer, pero está tal, es decir, terminó la representación. Esto fue en la época de López Portillo, que Sí, en 77. se restablecen las relaciones y la embajada deja de funcionar. Era una embajada muy chistosa, hacía pasaportes. El pasaporte que se hacía ahí solo lo recibía Cuba y Rumanía. Era de utilidad solo si ibas a esos dos países. Entonces era esa república pues que tenía ciertas funciones de Estado, pero no de Estado, pues que había desaparecido realmente, ¿no? La última reunión de las Cortes Republicanas sucedió aquí, en el edificio de la Jefatura de Gobierno, en el Zócalo. Ahí está todavía una placa que alguna vez se puso. Pero ver esa huella que uno ve, pues con estos lenguajes, a veces de la poesía, que son solo sugerencias que pueden tener alguien como yo, que lo reconozco, porque además yo vivía en la calle de Bruselas, y Silvia en Roma, en Versalles. Primero viví en Milán, pero es que hay una imagen que esa referencia, pues solamente, es una referencia muy personal. Versalles 90, que sale ahí una entrada de un edificio bastante normal, sin ninguna gracia, pero es que en Versalles 90 había una casona que después fue demolida, y donde estaba la sede del Partido Comunista Español, el lugar en el cual se reunían precisamente Juan Rejano, con Enrique Segarra, con parte de la familia de Eduardo. Ahí se reunían muchos de los nuestros, bueno, con Pedro Garfias, con Antonio Rodríguez Luna, con muchos de los exiliados que además eran del Partido Comunista Español, y se reunían ahí. La casa la demolieron, hicieron un edificio, y por azares del destino, literalmente por azares, nosotros fuimos a dar ahí a vivir, al lado de tu casa, al lado de Bruselas. Y entonces era muy llamativo que nosotros viviéramos en Versalles 90, y para todos los viejos republicanos y viejos exiliados que habían formado y que seguían formando parte del Partido Comunista, casi todos hasta la muerte, hasta su muerte, pues era muy llamativo que viviéramos en Versalles 90, que era el sitio de reunión su sitio de reunión. Entonces, claro, yo no pude resistir la tentación de hacer esa foto de ese edificio, que además me era familiar porque había vivido ahí, con esa referencia que, bueno, solo los que estábamos directamente vinculados con eso conocíamos como. Y que a Eduardo, claro, no le gusta el edificio, con toda la razón, porque Eduardo conocía la casona. Yo no llegué a conocer la casona.
Pues claro, dice, es un edificio horrible, pues sí, es horrible, pero yo vivía ahí, entonces pues ya está. Y además era Versalles 90, que es más que lo que haya, el nombre, el título de Versalles 90 es lo que nos dice muchas cosas a nosotros. Nuestros padres dicen, voy a Versalles 90, y todo el mundo sabía a dónde iban. Y nunca decían, voy al partido. Entre otras cosas, porque también tenían ahí sus problemillas por comunistas. En México, bueno, en México y en la época de las persecuciones de la cacería de brujas en Estados Unidos, pues también por aquí andaban persiguiendo comunistas españoles. Y les daban paseitos y todo esto, una situación nada difícil. Entonces eran muy discretos, no decían, o por lo menos en mi casa no lo decían, pero que los amigos de mi padre, de Rodríguez de Luna y estos, pues nunca decían voy al PC, decían voy a Versalles 90. Y todo el mundo sabía que Versalles 90 era eso. Y luego hay otros, por ahí algunas otras cosas, por ejemplo, el puerto de Veracruz, que fue donde llegó el Sinaya. Y bueno, pues desde luego eso, las publicaciones y algunas librerías de Donceles que tienen ahí su apartado de poesía española de la época, que son referencias pues un poco vagas, un poco así de eso, y otras que evidentemente no tienen nada que ver, que son mucho más lejanas, ¿no? De todas formas evitamos un poquito hacer referencias muy directas al asunto, ¿no? Bueno, salvo la imagen del periódico El Sinaya, que era por homenajear también a Juan Trejano, pero bueno, evitamos un poco el ser demasiado obvios en el asunto, ¿no? Tanto él como yo. Sale alguna parte de la casa de Fuente Vaqueros, de la casa natal de García Lorca, así muy rápidamente, pero no, tampoco quisimos ir a los lugares lorquianos por excelencia a hacer las imágenes. ¿Alguien más? Ramón. Pues no, nada más felicitar por el trabajo expuesto el día de hoy, también realizado y pues concreto, ¿no? En cuanto pues que no se extendió demasiado, sino fue lo justo para proyectar lo que se tenía que mostrar, ¿no? Así lo sentí yo. Bueno, hay que decir que la propuesta era una exposición. Esto estaba pensado como en un espacio museográfico, las fotos conviviendo, recorrer las fotos con los textos como material gráfico. Posibilidades técnicas de tiempo y económicas y de espacio. Le propuse a Silvia resolverlo de una manera como audiovisual, ¿no? Lo resolvió. Entonces, esto en realidad es otro producto del que ella hizo, ¿no? Es decir, ella ¿cómo se llama? El Francisco José Monti, porque es que este fotógrafo, aunque se llama Francisco José Sachino Cabán y se firma siempre así, todo el mundo lo conoce como Monti, eso que podemos hablar. Pero aquí en el barrio no lo conocemos como En el Monti, pero ya lo usamos. En el barrio no podemos ya inaugurar como Monti. Eso era un trabajo de otro tipo, entonces también pues está simpático, está lindo que lo hayan resuelto como otro producto diferente al original y que haya coincidido cuando Silvia, pues como a veces suceden estas cosas, el azar interviene. Cuando Silvia me contó de esto, yo en ese momento dije déjame pensarlo, y poco después llegó la propuesta de realizar el Congreso Internacional de García Lorca en San Ildefonso, que ya sé dónde va a tener su espacio, de manera que este es el eco, un eco pues muy sutil, no es una cosa contextual, no literal, sino lo que tiene que ver con pues lo que muchas veces es la poesía, que es la capacidad de evocar otra cosa a través de una imagen, de una metáfora, de una
metonimia. Y a mí me parece como muy afortunado, ¿no? Creo que la resolución, además del sonido, con estas intervenciones sonoras y al final flamencas, pues le da un sentido y es una manera de pues seguir recordando que de alguna forma García Lorca sí atravesó el mar y sí se quedó entre nosotros. Pensaba en una de las conferencias que hubo, que es la relación entre García Lorca y Chavela Vargas. El último disco de Chavela Vargas es Chavela Vargas no como cantante, sino una mujer a sus muchos, no sé, 80 y 90, cercana a la muerte, recitando a García Lorca. Chavela murió con un libro de Lorca al lado de su cama y le hizo un homenaje a García Lorca en Bellas Artes y en la plaza, en la hacienda de San Vicente, en la Huerta San Vicente, en Granada, donde además bailó Salavaras para Chavela. Entonces, bueno, fíjense la profundidad de ese vínculo, ¿no? El vínculo entre ese poeta que anunció su viaje a México y que vino finalmente transformado, transfigurado en libro, en espíritu, en poesía, ¿no? Y ahora en este ejercicio, 100 años después de una creadora como Silvia, que es como ciertos cantes del flamenco que se les llaman cantes de ida y vuelta, ¿no? Porque van y vuelven de Andalucía, se afincan, se convierten en habaneras, en colombianas, y regresan a Andalucía ya con los aires americanos, ¿no? Y yo creo que tú eres una especie de cante de ida y vuelta que va de ida y vuelta, efectivamente. Bueno, para mí el proyecto fue precioso, me encantó la idea de la propuesta, me gustó muchísimo. Porque era además como sacar un poco de mi propia vida. Yo, aunque obviamente ni se ve ni tiene por qué verse, pero cuando estaba haciendo el trabajo era un poco autobiográfico todo. Además por el vínculo de lejano con mi padre y con mi familia, y por el vínculo mío con el exilio, y con el vínculo mío con Granada, que iba a parar ahí, a caer ahí, y a vivir permanentemente la presencia de Federico García Lorca. Pues muy agradecerles muchísimo al Colegio de San Ildefonso, a Mariana, a Ernesto, el habernos acogido aquí y el estar presentando este trabajo. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias. Y gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias.